Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Bueno, am, ahora tendríais que hacer un ejercicio mental y es olvidaros de todo lo que se ha dicho y como si fuera la primera vez que venís aquí, como si fuera la primera vez. Porque no sé si habéis visto el flyer ese que se hizo, pretendía darle un poco de interrogante, ¿no? O curiosidad al tema de esta mañana. Cuando dice la única persona que promete y no decepciona, ¿no? Entonces, esta es la noticia que esta mañana queremos compartir. Es una buena noticia para todos los que estamos aquí y para todo el mundo. Lo que queremos es presentaros en esta mañana a una persona que no decepciona nunca. De hecho, en la publicidad que habíamos hecho dice la única persona que no decepciona nunca y tenéis que hacer como que no sabéis nada de esto. ¿Vale? Olvídate de cosas que sabes. Te van a presentar a la única persona que no decepciona. Una persona a la que puedes conocer y con la que te podrías relacionar todos los días de tu vida. Es más, para vivir hoy, la mejor vida que puedes vivir, necesitas conocerle. Es más, si pasas por alguna situación difícil y necesitas ayuda y esperanza, Él es el mejor para ayudarte. No hay otro como Él. No hay nadie como Él. Te preguntarás, como es la primera vez que has venido aquí, te preguntarás, ¿cómo puede ser que exista alguien así, verdad? ¿Cómo puede ser que podamos conocer a una persona que no decepcione nunca, que si prometió algo lo cumpla, que no falle? ¿Cómo puede ser? Difícil de creer, ¿no? En realidad, como antes han dicho, estamos acostumbrados a experimentar la decepción. Acostumbrados a que las cosas, el móvil, un juguete, he dicho juguete pues pensé que estaban los niños, un coche o los planes que nos hacemos o las personas con las que nos relacionamos nos fallen. Estamos acostumbrados a que las cosas y las personas fallen. Entonces, sabemos lo que es la decepción. Sabemos lo que significa que las cosas o las personas no sean como esperábamos, que nos prometan cosas y no se cumplan, incluidos los más cercanos. Qué decepción, ¿verdad? Todos decepcionamos a alguien, una vez o muchas veces. Incluso nos decepcionamos a nosotros mismos, ¿verdad? A veces nos sorprende que podamos ser o hacer o pensar algunas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué este fracaso? ¿Por qué esta decepción? ¿Por qué tantas cosas así que nos decepcionan? Bueno, porque muy sencillo, porque no somos perfectos, porque nadie es perfecto, nadie lo es. Todos nos equivocamos, todos tenemos maldad, hacemos cosas que están mal queriendo y sin querer. Así que todos decepcionamos a alguien, como hemos dicho, una vez o muchas. Y de hecho no debería extrañarnos experimentar decepción de nuestro marido, de nuestra mujer, de nuestros hijos, de nuestros padres. Nos fallan, todos fallamos. Es normal. No lo digo porque haya que acostumbrarse y ya está, y seguir haciendo como hacemos las cosas, no. Todo lo que podamos hacer para mejorar, pero no debería extrañar. Por eso es mejor no tener nuestra esperanza puesta en quien falla.
Es mejor no tener nuestra esperanza puesta en quien decepciona o en nosotros mismos. Sería mejor tener nuestra esperanza puesta en el único que no falla, que luego os vamos a presentar quién es, porque no lo sabéis. ¿Qué pasa cuando experimentamos una decepción? Hay muchas clases de decepción, más superficiales o más fuertes, más duras de pasar, ¿no? Pero, según Google, tristeza, enfado, si tiene que ver con personas, cuando hemos sufrido una gran decepción o nos decepcionamos continuamente, pues hay distanciamiento. Incluso a veces llega la ruptura de las relaciones. En el peor de los casos queda el odio o la venganza. Somos así. A veces cuando sufrimos una gran decepción nos sale eso, ¿no? Sale la venganza, el odio. No siempre, ¿eh? No siempre se llega tan lejos. Creo que a veces podemos llegar a hablar las cosas bien, a perdonar, a pedir perdón, a arreglar lo que hemos hecho mal, que ha decepcionado a otro. Incluso podemos aprender que en la realidad de nuestros fracasos y los de los demás, y que de esa forma, asumiendo que es así, no nos afecten tanto. Pero esto no es fácil. Deberíamos aprender a no esperar más de lo debido de las cosas, los planes o las personas que fallan. Cuanta más alta es nuestra expectativa con las personas, las cosas o los planes, mayor es la decepción que tenemos si falla. Más nos enfadamos, más nos entristecemos, más nos frustramos. Incluso, permitidme que aún no hemos llegado a presentar a nuestro personaje que nos decepciona, pero la cosa se puede complicar, porque además de enfadarnos o de entristecernos, podemos ir a peor. Podemos aislarnos, escondernos, dejarnos ir, abandonar, hasta incluso podemos dar pasos en una dirección completamente equivocada. El ser humano es así, que ante una dificultad, una decepción, una frustración, un enfado por algo, lo siguiente que haga sea peor que el asunto que lo provocó. Podemos ir en una dirección completamente equivocada. Podemos hacer cosas que empeoran las situaciones o que empeoran nuestro testimonio, nuestra vida o la de nuestros familiares o hijos. Cuando estamos así podemos incluso refugiarnos donde no debemos refugiarnos, llenar nuestra vida con cosas para tapar o esconder la realidad o para huir o para anestesiar el dolor, cosas superficiales muchas veces, materiales, temporales, que tienen adrenalina, placeres, que no nos ayudan profundamente, nada. Somos expertos, el ser humano, en esto, en tapar un agujero grande pintando superficialmente para que no se vea. Pero cuando hacemos eso así, el problema sigue, el problema se empeora. Estas cosas en las que nos podemos refugiar solo nos distraen brevemente, nos llevan a buscar más de lo mismo en un vacío continuo y no son la solución. Incluso, aunque nos refugiemos en otras cosas aparentemente más profundas como la religión o la filosofía o la psicología o lo que esté de moda en la psicología, tampoco sirve porque son muchas veces soluciones egocéntricas o por lo menos que nos pueden distanciar más de la única persona que nos decepciona y a la que necesitamos conocer para vivir bien. Y hoy queremos presentarte a esa persona. Claro, no solo presentártela, como pues para que conozcas a alguien más, pues como conocemos a tantas personas en la vida. No, se trata de presentarte a alguien
para que lo conozcas, para que no solo lo conozcas, sino te relaciones y nos relacionemos con ella, para que lleguemos incluso a descubrir cómo nos ama y lleguemos a amarle a Él también. De esto es lo que estamos hablando. En estas semanas atrás, como se ha dicho, hemos estado estudiando un libro de la Biblia que habla de una historia de un pueblo y que de alguna manera incluso podríamos definir la historia de ese pueblo como la historia de una gran decepción. La historia de una gran decepción. Fijaos que el que escribió este libro, Isaías, dice lo siguiente, en boca de Dios. Dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El que está expresando esta decepción es Dios. Dios está diciendo que crió hijos, su pueblo Israel, los engrandeció porque les dio todas las posibilidades para ser una gran nación, pero que tristemente ellos le decepcionaron, se rebelaron. Qué decepción más grande, ¿no? Y antes de esos judíos, hijos de Dios, en el origen del ser humano, cuando Dios creó al ser humano y les dio un lugar precioso para vivir y mucha libertad para escoger qué hacer con sus vidas, ellos escogieron pasar del Creador. Le fallaron. Le fallamos. Qué decepción, ¿no? Alguien que esperaba algo, Dios, de nosotros, del ser humano, de los primeros seres humanos, del pueblo de Israel, y todo, vez tras vez, falla, decepciona. Pero es curioso como en este libro, Isaías, del que estamos estudiando cada domingo, viene una gran noticia. Viene una gran noticia. Y es que en todo este contexto de fracaso de la raza humana, del primer hombre, primer Adán, de un pueblo, en ese contexto de decepción, incluso, como antes hemos dicho, o han dicho, en un contexto de juicio, de disciplina, a pesar de todo, Dios anuncia que viene alguien muy especial, esta persona que queremos presentarte. Dios anuncia que viene alguien muy especial, una persona única que no va a decepcionar a nadie, y que es la esperanza para la humanidad entera, no solo para aquel pueblo fracasado, sino para todo el mundo, hoy también. Esa persona que Dios anuncia que tiene que venir es también tu esperanza y mi esperanza. Tienes que conocerle. Tienes que conocerle. No te vayas de aquí sin conocerle. Permíteme decir otra cosa más contundente. No vivas sin Él. No vivas sin Él. El texto que nos toca para hoy, en Isaías 11, empieza con una frase que puedes pensar, ¿esto qué tiene que ver con lo que está diciendo? Pues tiene que ver. Esperad un poquito. Dice Isaías 11, en el versículo 1 dice que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Verdad que no parece que tiene que ver? Está hablando de un árbol, ¿no? Un árbol, el tronco, pero también habla de una persona. No sé si sabéis todos quién era Isaí. Creo que no lo sabéis, ninguno, porque es la primera vez que venís aquí. Entonces, Isaí fue el padre de uno de los grandes reyes de esa nación de la que se ha hablado al principio. El padre de David, ¿no? Entonces, fíjate, está hablando de una persona que fue padre de un rey, el rey David. Y aquí se está diciendo que saldrá una vara del tronco de Isaí, ¿no? Y un vástago retoñará de su raíz. Como que va a salir de un tronco, de un árbol que parece como seco o cortado, un brote verde, una vida nueva. No sé si habéis visto alguna vez un árbol que parece que está seco y muerto, pero de repente sale como un brotecico.
verde, completamente verde, que eso va a dar luego un fruto o va a crecer, ¿no? Está hablando de un brote verde, de una vida nueva, y que a pesar de que ese tronco de alguna manera está explicando que algo malo ha pasado, que está como seco o que está como cortado por ese juicio, de allí va a surgir una vida nueva, un vástago, un niño. En realidad está hablando en esta frase, aunque no lo parezca, de una persona que tenía que venir. Sabemos que habla de un gobernante, porque el hijo de Isaí fue un gobernante, fue un rey, el rey David. Alguien nuevo en su naturaleza, que no era de la misma pasta que los otros reyes o gobernantes que habían tenido en ese pueblo. De Isaí vino un rey y nació el rey David. Y el texto que leemos dice que de Isaí nacerá otro que va a gobernar diferente, completamente diferente. Y es curioso, para los que sois curiosos, que en los capítulos anteriores se habla de un niño, ¿no? ¿Por qué hablar de un niño? ¿Por qué hablar de ese personaje a quien te queremos presentar? En estos textos de Isaías lo presenta como un niño. En el capítulo 7 dice que es un niño que se llamará Emmanuel y que nacerá de una virgen. ¿Nos suena esta historia? No suena, por lo que hemos dicho antes. En el capítulo 9 dice, porque un niño nos es nacido, habla de un niño. Está anunciando, y en el 11 dice que aparecerá de ese tronco un vástago, un brote verde, otro niño, pero es el mismo niño, ¿vale? Pero define quién es ese niño. Dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esto es el capítulo 9 de Isaías, versículo 6. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño tiene nombres que le definen y definen cosas pues muy chulas, ¿no? Fijaos qué importante era para ese pueblo escuchar esto. Era una promesa que se tenía que cumplir en el futuro, pero que habla constantemente de alguien que va a ser diferente, que no va a ser como el primer Adán, no va a ser como los reyes que habían gobernado, no va a ser como el pueblo que ha fracasado, que decepciona continuamente. Este personaje va a ser admirable, ¿no? Dice consejero admirable. Va a ser el príncipe de paz. Ya está Dios anunciando en medio del desastre la llegada de un personaje que va a ser diferente. Un niño que no decepcionará. Y fijaos lo que en el texto que nos toca para hoy dice sobre ese niño, sobre el vástago. Esa palabra ya no se usa, ¿verdad? Vástago. Yo tengo 4 vástagos. No se dice, ¿no? Hijos. ¿Se usa o no? Pastor, ¿tú qué sabes más como periodista? Vástago. Bueno, dice que sobre ese vástago, ese niño, reposará, versículo 2, el Espíritu de Dios. Va a ser una persona distinta, porque el Espíritu de Dios va a estar sobre él. Y ese Espíritu se caracteriza por 6 cosas, que son 3 pares de cosas. Tendrá espíritu de sabiduría e inteligencia. Persona más sabia e inteligente que hay. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de respeto a Dios. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. Dice que ese personaje que tiene que venir no juzgará según la vista de sus ojos, según las apariencias, ni discutirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y discutirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca, también hará justicia cuando venga, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Os fijáis de qué personaje está hablando, no? Claro, es una nueva vida, es una nueva naturaleza,
en medio del desastre, un nuevo hombre, una nueva humanidad que crecería y llegaría a ser esa persona que queremos presentaros, que no decepciona. Solo una persona así, sobre el que está el Espíritu de Dios, y es así como hemos leído, puede ser alguien que realmente llegue a cumplir sus promesas y no decepcione, que vale la pena conocer si no le conoces. De hecho, si no le conoces, lo que te estás perdiendo, ¿no? Si vives sin Él, sin su consejo de sabiduría, hemos leído que es admirable consejero. No hay nadie como Él como consejero. Ni en sabiduría, ni en justicia, ni en fidelidad, etcétera, etcétera. Nadie como Él. Si no le conoces, te estás perdiendo lo mejor. Te estás perdiendo al mejor. Claro, ¿quién era ese niño? Ese vástago. Tan inteligente, tan justo. Bueno, nosotros sabemos quién era, ¿no? Vosotros no. Ah, no, es verdad que no. ¿Quién era? Jesús. Qué interesante que en este libro de Isaías, esto lo decimos así muy fácil, pero esto es un pedazo de milagro. No sé si tú crees en los milagros. Que 700 años antes de que pase algo, ya se diga que va a pasar exactamente lo que va a pasar, no me dirás que no es un milagro. Bueno, Dios, que conoce la historia y es el Señor de la historia, pudo decir exactamente cómo iba a ser ese Jesús que luego 700 años vino a la tierra. Así que esto es impresionante. Y él, se nos dice en el texto, iba a ser ese nuevo rey, ese nuevo hijo de Isaí, que iba a venir para gobernar con justicia, con fidelidad, con sabiduría, etc. Pero hay cosas que dice en nuestro texto que aún no se han cumplido, que están por venir y que van a ocurrir alguna vez. Y esta es otra promesa del texto, otra promesa. Fíjate, vamos a leerlo a partir del versículo 6. Lo que dice nuestro texto es que no solo va a venir un gobernante nuevo, una persona muy especial que no te puedes perder, sino que Él traerá una sociedad nueva, un mundo nuevo. Si te lo crees, eso te puede animar. Mira lo que dice a partir del versículo 6, cómo será el mundo que este rey nuevo gobierne. Dice que morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Esto es imposible, ¿no? Hoy en día un león no come paja, se come al buey. Y el niño de pecho, un bebé, jugará sobre la cueva de una serpiente venenosa. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra, aquel día, la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, este personaje, Jesús, la cual estará puesta por bandera a los pueblos, será buscada por todo el mundo y su habitación será gloriosa. Bueno, fíjate qué descripción de lo que ha de pasar en el futuro. Está diciendo que no habrá ningún tipo de violencia, con esa forma poética de explicar que el león o el lobo estarán con la ovejita y allí todos contentos, cosa que no suele pasar. Que no harán mal en todo mi santo monte, y no habrá maldad ya. El anuncio de Isaías no solo habla de una persona que tiene que venir y que ya vino y que ha de volver para reinar, sino que en ese reinado nuevo, en ese mundo nuevo, no va a haber nada de maldad, nada de dolor. Y eso es una promesa.
No sé si te gustaría poder vivir en un mundo así. ¿Sí? Pues la Biblia dice que eso pasará. Y si ya ocurrió que la promesa de su venida fue real, también la promesa de su segunda venida y de esa sociedad nueva, ese mundo nuevo, va a ser real. No nos va a decepcionar el mundo que Dios está preparando para aquellos que quieren conocer a su Hijo. Qué esperanza más chula. No sé si esto te anima o no, o te alegra. A veces vivimos muy en el presente, ¿no? Y las cosas chulas que nos pasan en el presente, que son muy temporales y muy pasajeras y que no te llenan porque es imposible. Lo que dice la Biblia es lo que necesitamos tener en nuestra perspectiva, en nuestra mente. Que va a haber un mundo donde ya no habrá ningún fracaso ni del primer Adán, ni del pueblo, ni siquiera de la iglesia, que somos algunos de los que estamos aquí, que fracasamos, fallamos. Va a haber un día, un mundo en el que no habrá nada de eso. ¿Te gustaría conocer ese mundo? ¿Te gustaría estar en ese mundo? ¿Te gustaría conocer al que te puede llevar a ese día, a ese mundo? ¿Cómo podemos saber que todo esto es verdad? ¿Cómo podemos confiar en esta persona? ¿Qué tiene Jesús que le haga único y el único que no decepciona? ¿Qué tiene? Mirad, hubo cosas que la gente dijo de él, incluso sus enemigos, que, hombre, hablan bien de él. Por ejemplo, cuando el soldado romano confirmó la muerte de Jesús en la cruz, clavándole una lanza, ¿sabéis lo que dijo ese soldado romano? Verdaderamente Jesús, en la cruz, era el Hijo de Dios. Lo dijo alguien que no era, vamos a decir, un creyente, ¿no? Los policías que fueron a detenerle para que lo juzgaran y lo condenaran, no pudieron detenerlo y se volvieron con las manos vacías. Y cuando los líderes religiosos le dicen, ¿qué pasa? ¿Qué habéis hecho? Los policías dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Jamás hombre alguno ha hablado como este. Cuando terminó su primer gran discurso, que se llama el Sermón del Monte, lo digo porque no lo sabéis, en el capítulo 7, versículo 28, dice que la gente que le escuchaba a Jesús se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Incluso en un momento duro de la vida de él, cuando mucha gente le abandonó y Jesús le preguntó a sus amigos si también querían abandonarle, ¿qué dijeron? ¿Cómo vamos a dejarte si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esto es lo que otros dijeron de este Jesús, ¿no? ¿Hay alguien como Jesús? No, nadie. No hay nadie como Jesús. Por eso queremos presentarte esta mañana a Jesús, porque no hay nadie. Todos los demás fallamos, decepcionamos. La iglesia evangélica, los responsables de la iglesia evangélica, las ovejas de la iglesia evangélica, las cabras de la iglesia evangélica, etcétera, etcétera. Todos fallamos, maridos, mujeres, hijos, padres. Incluso queriendo no hacerlo, fallamos. Jesús es el único que no. Y tienes la suerte de haber venido hoy aquí para que podamos presentártelo. Qué fuerte. No hay nadie que sepa más que Él. ¿Te interesa escucharle? ¿A quién escuchamos en nuestra vida diaria? ¿A quién escuchamos? ¿A quién acudimos para recibir consejo? ¿Quién tiene autoridad en nuestras vidas para decirnos algo y que realmente sea verdad,
sea bueno, sea lo que necesitamos escuchar y nos ayude a vivir bien. ¿Quién? Es solo Él. No son las personas, no son los políticos, no son los famosos, no son los psicólogos, no son los youtubers. ¿Cuántas veces escuchamos y escuchamos cosas como si fuera la verdad? Creemos y compramos lo que escuchamos, lo que se nos dice, y es erróneo, es equivocado. No digo que no haya nada bueno que podamos aprovechar. Dice la Biblia, examinarlo todo y retener lo bueno, ¿no? Pero estamos presentando hoy aquí al que no se equivoca en nada. Toda la sabiduría la tiene Él. Ahora te pregunto, ¿a quién escuchas tú? ¿A quién acudes ante la dificultad? Tu dificultad matrimonial, tu dificultad psicológica, tu dificultad laboral, tu dificultad. ¿A quién escuchas? ¿A quién escucho yo? Hay mucha gente escuchando tonterías y siguiendo esas tonterías, los influencers. Y hoy aquí te estamos presentando ni más ni menos que al que sabe más que nadie. No hay nadie que se compare. Esta semana, Jonathan y yo hemos ido a escuchar a Pau Gasol, aquí en el psiquiátrico. Bueno, no porque esté ingresado, sino porque hay un auditorio, y ya era el Fórum Econòmic en Sant Boi. Y fuimos porque un compañero antiguo nos invita, y Pau Gasol se puso allí con una periodista, Mónica Carreras, no sé si de TV3, entrevistaron, habló muy bien, ¿no, Jonathan? Le hicieron una pregunta al final: ¿a qué crees que se debe tu éxito? Y dijo, mi familia. Y se quedó alucinada la periodista y se lo dijo. Dice, nunca me han contestado esto. Siempre me han dicho mi esfuerzo, mi tal. Bueno, ahora me estoy enrollando. Lo que quería deciros es que fuimos a escuchar a Pau Gasol y estuvo muy bien. Todo lo que dijo me sorprendió, a mí me sorprendió, porque era para hablar de liderazgo, de trabajo en equipo, desde el deporte, cómo aplicar valores. Una persona, yo creo una persona que ha sido una persona importante, que ha trabajado. Yo creo que hay cosas allí que aprendimos. Pero no hay nadie de la altura de Jesús. Lo digo a propósito. Cuando llegó Pau Gasol, pasaba 1 metro a cada uno. La foto salía mal. No hay nadie que se compare a Jesús. Me gustaría terminar con unas palabras del mismo Jesús que le hacen único. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie llega a Dios si no es por mí. No vas a escuchar a una persona, salvo que esté en el psiquiátrico, que diga yo soy la verdad. Solo Jesús tiene la autoridad porque el Espíritu de Dios reposó sobre él para decir yo soy la verdad. ¿Te gustaría conocer la verdad? Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Él es la luz del mundo. Él es el que alumbra en la oscuridad. Cuando le seguimos a Él, la oscuridad desaparece. Ya no andará en tinieblas el que le sigue a Él. A una mujer, fijaos, que llevaba toda su vida o media vida buscando el amor con diferentes hombres, en continua decepción, porque al final, cuando uno tiene toda su esperanza en las personas, se decepciona. Jesús le dijo a esa mujer, si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Pero fijaos cómo es el ser humano, ¿no? Incluso algunos de nosotros que sí que hemos conocido a Jesús.
¿puede ser que hayamos probado el agua que calma la sed para siempre y dejemos de beberla un tiempo? ¿Te puede haber pasado a ti eso o a mí? ¿O igual te está pasando ahora? ¿Sabes qué nos pasa a todo ser humano, incluidos los que una vez dijeron que creen en Dios y son cristianos? Si no bebemos el agua que Jesús nos puede dar, si no estamos bebiendo del agua que Jesús nos puede dar y que calma la sed de verdad, ¿sabes qué significa eso? Que estamos bebiendo de otras fuentes. Estamos buscando en otras cosas. Estamos comprando al mundo lo que nos ofrece como si eso fuera la fuente que calma la sed. Y no lo es. No lo es. Solo es el agua que Jesús ofrece. Jesús dijo un día a religiosos en una fiesta religiosa, dice que se levantó en medio, tuvo valor y dijo: el que tiene sed, que venga a mí y beba. Y se lo dijo a religiosos que eran creyentes, pero que no era suficiente ser creyente. El que tiene sed tiene que ir a Jesús, no a la religión, y beber de su agua. Y dice una promesa: y de su interior correrán ríos de agua viva, que es el gozo que solo Jesús nos puede dar por su presencia en nuestras vidas. ¿Cómo andamos de gozo por la presencia de Dios? ¿Estamos bebiendo del agua que solo Él tiene? Otra palabra de Jesús, Él dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Te das cuenta? No es lo que nosotros estamos diciendo, es lo que Él dijo de sí mismo. Os estamos presentando a alguien que dijo de sí mismo que Él es nuestra única esperanza, que Él es la persona que no decepciona, que es Él con quien nos tenemos que relacionar prioritariamente. Es Él el que tiene que ser el centro de nuestra vida. Es con Él con quien tenemos que seguir cultivando esa relación en la que somos amados y le amamos. Y esa relación es lo que da verdadero sentido a la vida. Lo demás es pasajero, es secundario, no es tan importante. No hay nadie más y nadie que se le parezca. Jesús es lo que más necesitas. Hasta que no le conozcas y te relaciones con Él y le ames más que a nada, no estarás viviendo la vida de la manera que Dios planeó para ti. Pierdes el tiempo si pones tu esperanza en cosas, planes o personas que fallan. Y lo último que nos confirma que este Jesús es único y especial y que nos podemos fiar de sus promesas es que estuvo dispuesto a morir en una cruz. Es que Jesús no es solo el que sabe más, no es solo el más justo, no es solo el gobernante que algún día traerá paz a la tierra, no es el mejor consejero, no solo eso, que ya es mucho, ya vale la pena conocerle por eso, sino que Él, como dice también Isaías un poco más adelante, Él estuvo dispuesto a morir por ti y por mí en la cruz, en una cruz. ¿Qué rey haría eso? ¿Qué gobernante? ¿Qué personaje famoso daría su vida, sacrificaría su vida por mí, por ti? Para que recibamos el perdón completo por nuestra maldad, para poder tener esa relación de la que estamos hablando tan especial y disfrutar ese mundo nuevo
que un día Él traerá cuando gobierne. ¿Quién sacrificaría su vida por ti? ¿Por qué no le amamos más? ¿Por qué no le buscamos más? ¿Por qué no le servimos mejor? ¿Por qué nos conformamos con migajas, con placeres temporales, con cosas que todo el mundo busca, en las que invertimos tiempo, esfuerzo y dinero, cuando Él es el mejor, Él es lo mejor? Si tuvieras un cáncer y te mandan aquí al hospital de al lado y tienes un médico, pero también te dijeran que puedes contar con el mejor especialista del mundo, ¿a quién escogerías? No somos tontos, ¿verdad? Irías con el mejor especialista. ¿Sabes quién es el mejor especialista en la vida? Para vivir la vida que Dios quiere, es Jesús. ¿Quieres conocerle? ¿Quieres conocerle más? ¿Quieres relacionarte con Él cada día? Esto es lo que más necesitas ahora mismo. ¿Estaríamos dispuestos a parar algo que estamos haciendo mal, que nos aleja de Él? ¿Podemos corregir alguna decisión equivocada en la que nos hemos metido y que nos aparta de Él? Nosotros decepcionamos y decepcionamos a Dios. Pero Jesús no decepciona nunca, nunca. Todas sus promesas se cumplirán. Él no falla. Y Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida en abundancia depende de nuestra relación con Él, no del dinero que tenemos, no de si podemos salir a cenar más veces, si vamos a la playa todos los domingos. No depende de eso. La vida abundante, la vida auténtica, es la que Él ha traído. Yo he venido para que tengan vida y en abundancia. Esa vida es con Él. No te la pierdas, no nos la perdamos. Y si nos hemos alejado de Él, que es posible, porque Jesús tiene mucha competencia, seamos inteligentes. Solo Él es perfecto, lo demás no. Ser inteligente es apostar por el mejor especialista, no conformarnos con lo que es secundario. Así que esta era la noticia que esta mañana queríamos compartir. Hablaros de Jesús, que es la persona que nunca decepciona y que vale la pena conocer, amar, seguir, servir. Así que si tienes pues alguna pregunta o quieres saber más, pues aquí estamos para compartir. Nosotros no somos la solución, la Iglesia Evangélica no lo es, ninguno de nosotros, solo Jesús, Él sí. Así que en este momento puedes pensar cómo estás en tu relación con Jesús, cómo estás, en qué punto estás, cómo te gustaría estar, qué habría que hacer para avanzar, qué habría que dejar para avanzar, qué pasos dar. Aquí estamos para ayudarnos en esa tarea, porque todos fallamos a Jesús y necesitamos ser ayudados. Pues que el Señor nos ayude.